Bueno, vamos a comenzar la clase. Buenas tardes, estoy grabando. Comenzamos la clase de hoy día viernes 26 de junio de 2020 del ramo de Ética y Legislación Periodística. Bueno, ayer vimos una resolución de los puntos que contemplan la primera prueba, ¿ya? Entonces vamos a hacer un repaso breve de en qué consistían esos puntos, o sea, del trabajo, mejor dicho, no de la prueba. Entonces vimos que en el trabajo número 1 hay que contestar estos 6 puntos, ¿ya? Vimos que había que pronunciarnos respecto de indicar una conducta en la cual un periodista falte a la ética, al código de ética, y indicar alguna posible sanción para él. Entonces aquí la respuesta era ponerse en el caso de que yo soy periodista y estoy vulnerando algunos de los deberes que tengo yo como periodista según lo que establece el código de ética, ¿ya? Entonces ayer la compañera puso como ejemplo de que yo haga plagio de alguna noticia o de algún texto, o si yo publico un libro periodístico y estoy citando o cortando y pegando párrafos de otro libro a mi publicación y no lo indico con una cita respectiva, ya con las comillas respectivas, y abajo el pie de página donde se indica mediante un numeral de donde yo estoy sacando ese párrafo, esa cita, ¿ya? Porque de esa forma estoy incumpliendo la ética. Entonces, ahí estoy incurriendo en una conducta antiética y indicar qué posible sanción estaría yo siendo sujeto. Ya en el caso de yo pertenecer al colegio de periodistas, ser colegiado, entonces podría tener sanciones, como vimos, de amonestación, sanción de expulsión del colegio de periodistas o suspensión por un periodo de tiempo. Ya vimos que habían varias sanciones a las cuales yo podía ser sujeto en el caso de pertenecer al colegio de periodistas. Después, el punto 2, vimos había que indicar también como periodista una falta a la ética, pero de conformidad a lo establecido en el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social. Y entonces indicar acá alguna conducta que yo realizo como medio de comunicación, por ejemplo. El caso que puso el compañero ayer del tío Emilio, que finalmente, no solamente él como periodista, sino que todo el equipo de comunicación y el programa en particular, miembro de este canal de televisión, incurren en una falta no solamente a la ética, sino que además en un delito de grabar de forma clandestina alguna situación, ya dentro de un lugar particular o algún lugar que no tenga libre acceso al público. Entonces, de conformidad a eso, podemos establecer que como programa de televisión y como canal de televisión, estamos cometiendo una conducta antiética y por lo tanto el reglamento del Consejo Ético de los Medios de Comunicación Social podrían entonces establecer una sanción moral en contra del programa y en contra del canal. Y ordenando publicitar esta sanción moral, esta parte de la sentencia que dictaría este tribunal ético, en los distintos medios de comunicación, ¿ya? Es decir, que se haga público esta sanción moral que me están dando por haber cometido esta falta a la ética como medio de comunicación social. Después vimos también que el tercer punto, nos poníamos en el caso de que alguno de ustedes como periodista quisiera fundar un medio de comunicación, ya sea radio sonoro, escrito, digital o televisivo. En ese caso vimos que el título tercero de la ley de prensa establece de los artículos 9 al 15 una serie de requisitos con los que hay que cumplir, ¿ya? Entonces la idea es que usted me indique cuál es el medio que quiere fundar y cuáles serían los principales requisitos burocráticos que nos indica la ley de prensa que hay que cumplir para que se establezca este medio de comunicación de forma legal. Luego el cuarto punto consistía en escribir o indicar alguna noticia, ¿ya? O escribir algún párrafo de una noticia donde yo esté cometiendo como periodista el delito de calumnias, ¿ya? Y entonces también ustedes como ejemplo indicaron ayer que yo esté dando por hecho o señalice o individualice a tal persona como el asesino, como el estafador, como el ladrón, ya como el pedófilo, es decir, ya dándole esa categoría de condenado por ese delito en la situación que todavía no lo es, ¿ya?
Entonces, en ese caso vamos a caer en calumnia, cuando yo ya estoy dando por hecho que esa persona fue condenada por ese delito, siendo que quizás recién lo tomaron detenido, está en prisión preventiva, entonces todavía falta todo un procedimiento y que se dicte la sentencia respectiva para que finalmente no tenga recursos, ya, porque si se dicta la sentencia y resulta que después yo presento como abogado un recurso de apelación en contra de esa sentencia, entonces todavía la sentencia no está firme, porque podría la Corte de Apelaciones eh, revocar la sentencia de primera instancia y terminar por absolver al condenado, es decir, indicar que que no es culpable, ¿ya? O indicar que hay que hacer un nuevo juicio porque el juicio donde se indicó que era culpable no cumplió con todas las características de un procedimiento legal, ¿ya? Entonces, ahí todavía no podríamos pronunciarnos respecto a esta persona como un condenado, ¿ya? Tendríamos que seguir hablando que es un acusado del delito de violación, por ejemplo, que es un imputado del delito de estafa, ¿ya? Pero no decir que es el violador, no decir que es el estafador, porque ahí estamos ya incurriendo en el delito de calumnia y nos pueden demandar, pueden presentar una querella criminal en contra mía como periodista, en contra del editor del diario, del representante legal, todos aquellos irían como imputados a este juicio, ¿ya? Luego vimos que el quinto punto era respecto a lo mismo, pero cometer el delito de injurias, ¿ya? Entonces ahí usted tiene que escribir una noticia o contar una situación periodística donde se esté cometiendo el delito de injurias, y vimos que este delito principalmente va a tener relación con yo faltar a la honra, faltar el respeto a cualquier persona mediante un medio de comunicación. ¿Ya? Y para eso me gustaría que volviéramos a ver un video que nos va a hacer la distinción respecto de entre calumnia e injuria, ¿ya? Porque esto es importante que nos quede claro y no es fácil entender. Veamos si con este video nos queda claro. ¿Escuchan el audio o no? ¿Escuchan el audio del video? No, profe, no escucho nada. ¿Ahora? No, profe. ¿No se escucha? ¿Se escuchaba algo ahí o tampoco? Todavía nada. Está qué raro, sí. Me parece que solamente se puede ver, pero no se escucha el video. Bueno, pero principalmente esa es la diferencia que quiero que ustedes manejen, ¿ya? Calumnia es cuando estamos dando por hecho en una noticia que la persona ya fue condenada, que cometió el delito, ¿ya? Y injuria es cuando vamos a estar faltándole la honra o el respeto a esta persona con adjetivos calificativos negativos, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre calumnia e injuria. Cualquier duda que les surja me avisan, ¿ya? Y después el último punto, que es un punto bastante complejo, nos preguntan acá si usted como periodista puede grabar, ¿ya?, a escondidas, subrepticiamente, a una persona para obtener información para su reportaje o noticia de investigación. ¿Ya? Fundamente de conformidad a la ley, en qué casos podría y en qué casos no.
Y aquí la compañera me hizo una pregunta que me hizo reflexionar luego y buscar más información. Y para poder responder esta pregunta es necesario que nos vayamos derechamente al artículo 161A del Código Penal, porque ese es el único artículo que nos indica cuándo vamos a cometer un delito por grabar a alguien a escondidas. Entonces la compañera me decía que en los supermercados no la dejaban grabar. Y claro, lo que pasa es que yo para poder grabar en algún lugar tienen que darse dos condiciones, ¿ya? La primera condición es que el lugar sea público. Y yo pensándolo bien ayer, un supermercado realmente no es público, ¿ya? Un supermercado es particular, porque es de una empresa privada, que es un particular. Un lugar público puede ser, por ejemplo, servicio de impuestos internos en la entrada de la oficina, ya no las oficinas privadas de los directivos, sino que alguna institución pública en todos aquellos lugares que sean de libre acceso, eso es un recinto público. Pero un supermercado o cualquier otra empresa que sea privada no va a ser un recinto público, ¿ya? Porque no es un recinto del Estado, ¿ya? Es de privados. Entonces, para ustedes como periodistas, ver en qué lugar pueden grabar, lo primero que tienen que ver es que no sea un recinto particular, ¿ya? Porque si es un recinto particular, es decir, privado, a eso se refiere particular, privado, ya sea la casa de una persona, ya sea la oficina de una persona, ya sea una empresa de cualquier tipo, incluido un supermercado, todo eso sigue siendo privado, ¿ya? Porque es de un particular que es dueño de aquel lugar, lo mismo un negocio, todo eso es privado, todo eso es particular, ¿ya? En todos esos lugares usted no puede tomar fotografías, no puede grabar, ¿ya? No puede sacar audio o imágenes o captar de cualquier forma lo que ahí sucede si usted no tiene autorización, ¿ya? Entonces, en todos esos lugares que son particulares, empresas, negocios, casas, oficinas de la persona, todos esos lugares son particulares. Por lo tanto, yo estoy cometiendo este delito y puedo ser sancionado a multa de conformidad a este artículo si es que no tengo la autorización para grabar en esos lugares, ¿ya? Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. El segundo punto que hay que saber es que si es un lugar de libre acceso al público o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno va al Poder Judicial, a la Corte de Apelaciones o va a cualquier tribunal y uno podría grabar en todos aquellos lugares que son de libre acceso al público, ¿ya? Sin pedir autorización. ¿Por qué no tengo que pedir autorización? Porque no es un recinto particular, es un recinto público, es fiscal, es del Estado. Entonces, si es un recinto particular, como empresas, casas, oficinas de personas, supermercados, todo tipo de empresas privadas, ahí la única forma de poder grabar es con autorización. Pero si es un recinto público del Estado, ya, como les digo, Servicio de Impuestos Internos, Registro Civil, INJUV, Intendencia, Gobernación, Municipalidad, tribunales, todas las instituciones que pertenecen al Estado, incluso el Congreso podría ser, todas esas instituciones que sean de libre acceso al público, en aquellos lugares donde yo puedo transitar libremente, ahí yo puedo filmar, sin pedir autorización, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que el lugar sea público, si no es de libre acceso a la gente, yo ahí no puedo grabar. Por lo tanto, de hecho también me puse a investigar más respecto al caso de los periodistas que fueron de Chilevisión, que fueron a grabar al juez Calvo a su oficina y no le dijeron que lo estaban grabando, y también fueron sancionados por este artículo, porque, bueno, ellos alegaron de que no estaban en un recinto particular, sino que una oficina de un juez es un recinto fiscal, es del Estado, pero resulta que no es de libre acceso al público. Por eso ellos cometieron este delito. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de responder en ese punto y tienen que tener claro para su ejercicio profesional, ¿ya? Que en todos los recintos particulares
ustedes no pueden grabar, no pueden sacar imágenes ni grabar de ningún tipo si no tienen autorización, ¿ya? Porque es un recinto privado, donde hay un dueño ahí que pedirle autorización. Y los únicos lugares donde ustedes pueden indicar ahí en el punto de que pueden grabar sin pedir autorización son recintos públicos, es decir, instituciones del Estado, y que sean de libre acceso al público, ¿ya? Esas son las formas, entonces, cuando ustedes pueden y no pueden, ¿ya? Entonces, recapitulando, ¿en qué lugares no puedo filmar yo, o copiar, o sacar imágenes, o tomar fotografías? En todos aquellos lugares que son particulares, que son privados, ¿ya? Ejemplo, supermercado, ejemplo, empresa privada, ejemplo, el negocio de la esquina de una señora. Claro, por fuera yo voy a poder sacar todas las imágenes, pero por dentro es otra cosa, ¿ya? Para todos esos casos de poder sacar estas imágenes en un recinto que es privado o particular, yo tengo que pedir autorización, si no cometo este delito. Entonces, solamente en el caso que tenga autorización puedo grabar. Ahora, ¿en qué recintos públicos yo puedo grabar? En todas aquellas instituciones que sean del Estado, que son públicas, fiscales, pero solamente en aquellos lugares que son de libre acceso al público. No podría yo meterme en una oficina que es de confidencial solamente para funcionarios, o en la oficina de un directivo o de un funcionario de algún tribunal. No podría yo meterme ahí y hacer grabaciones sin su autorización, ¿ya? Porque a pesar de que no es un recinto particular o un recinto público, no estoy en un lugar de libre acceso al público, estoy en un lugar ya con una privacidad. Entonces, para responder ese punto tienen que dedicarse a analizar el artículo 161, letra A del Código Penal. Y esos eran los 6 puntos del trabajo número 1. ¿Ya? Vamos ahora a contestar cuáles son los 6 puntos del trabajo número 2 que tienen que entregar. Vamos a ver. Respecto del trabajo número 1, ¿les queda alguna duda respecto de esos 6 puntos? Ya que lo tienen que entregar pronto. Ya parece que queda claro entonces respecto de los 6 puntos del primer trabajo. Yo la explicación que di ayer ya la subí a la página, a YouTube, entonces también en plataforma Educa subí el link para que los demás compañeros puedan revisar la clase de ayer. También voy a subir el día de hoy esta clase. Vamos a ver el segundo trabajo que hay que entregar, ¿ya? Aquí el primer punto es señalar y definir 2 conceptos de derecho penal, ¿ya? Para aquello, yo le subí a la plataforma Educa el glosario de términos jurídicos. Lo voy a compartir acá. Que hubo una clase que analizamos varios términos jurídicos. Entonces la idea es que usted primero tiene que indicar y definir 2 términos de materia penal. ¿Ya? Acá están divididos por materia. Vamos a buscar dónde está la materia penal. Acá está. Entonces, esto es la página 45 del glosario. Vamos a ver la materia penal. Y acá tienen muchos conceptos para que ustedes elijan 2 y los definan. Entonces, por ejemplo, vemos ahí, tenemos acá acuerdo reparatorio, y ahí está la definición. ¿Ven? Que lo analizamos la vez pasada, que es el acuerdo que llega el imputado con la víctima para poder terminar la causa de inmediato, que no haya que llegar a un juicio, y que la víctima reciba algún pago, alguna indemnización por parte del imputado que le causó algún daño, ¿ya? Los acuerdos reparatorios se llegan principalmente en delitos que tienen que ver con una afectación al patrimonio, ya en el caso que le gustó algo de valor, en el caso que le dañó algo en su propiedad. Ya en esos casos yo podría llegar como imputado a un acuerdo con la víctima para que no lleguemos a un juicio ni me condenen a mí por ese delito. Podemos llegar a este acuerdo. Y yo, una vez que lo cumplo, que le pago a la persona o le hago entrega del bien que le hurté,
en ese caso la causa se cierra y queda totalmente terminada, sobreseída, y yo como imputado no tendría ninguna sanción, quedaría sin antecedentes penales en mi extracto. Entonces eso es lo importante del acuerdo reparatorio, ¿ya? Se trata de llegar a alguna solución sin una sentencia, pero son para delitos menos graves. No podríamos llegar a un acuerdo reparatorio en delitos de homicidio, en delitos de violación, ya en ese caso no. Son solamente, mayoritariamente, delitos que afectan el patrimonio de las personas. Entonces ahí vemos que tenemos un término y lo podemos definir. Luego tenemos un listado más de términos, por ejemplo, acá hay otro que es muy conocido, arraigo, ¿ya? Que el arraigo es una medida cautelar que prohíbe a una persona salir del país o territorio que fije el tribunal. Es ordenado por el juez de garantía o los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal. Entonces supongamos que se está iniciando una causa en contra mía por estafa y el fiscal estima que yo puedo arrancarme del país. Entonces le pide el fiscal al juez que decrete la medida cautelar de arraigo nacional. De esa forma, el juez hace un escrito, un oficio, y se lo envía a las policías de investigaciones para que a la hora que yo quiera salir del país me retengan y no me dejen salir porque tengo este arraigo nacional. ¿Ya? Entonces ahí vemos que tenemos dos términos penales indicados y definidos. Y vemos que hay muchos más. Entonces ahí ustedes tienen que elegir dos y definirlos. Luego vamos a ver que el segundo punto es similar al primero, pero nos va a hablar de derecho de familia. Tenemos que indicar y definir dos conceptos de derecho de familia. Vamos acá a buscar dónde está la materia de derecho de familia. En este glosario vamos a encontrar términos de cada área del derecho explicado de forma bien didáctica. Entonces acá está materia de familia, en la página 28. Entonces acá ustedes tienen que buscar dos conceptos. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el concepto de adopción, que nos dice que es un acto judicial mediante el cual se le proporciona a un niño, niña o adolescente un nuevo vínculo de parentesco, con nuevos padres. Así se le vincula con nuevos padres y familia que le brindan afecto, protección y cuidados cuando ello no pueda ser proporcionado por la familia de origen. Entonces ahí tenemos un concepto. El otro concepto que igual es muy conocido y se habla mucho es el derecho a alimentos. ¿Ya? Es el derecho que tiene una persona para exigir de otra lo necesario para subsistir. Se funda en el vínculo de parentesco o matrimonio, ¿ya? Es decir, yo a mis padres, si soy menor de 21 años, le puedo pedir que me sigan pagando para mi alimentación. Si estoy estudiando, esto se aumenta hasta los 28 años, podría yo pedirle este derecho de alimentación a mis padres. Y viceversa, los padres también le pueden pedir derecho de alimentos a los hijos. Y también por matrimonio, ¿ya? La mujer también le puede pedir al esposo que trabaja y si ella no trabaja y no tiene cómo subsistir, un derecho de alimentación. Entonces acá nos dice que ellos no comprenden solamente la alimentación, sino que también otras prestaciones como vestuario, habitación, salud, educación, entre otras, ¿ya? Entonces vemos que ahí tenemos indicamos dos conceptos que elegimos y los definimos. Y acá hay muchos más para que ustedes puedan ver cuál les parece más interesante o cuál ustedes entiendan de mejor forma para poder definirlo en este punto. Ahí ya tenemos los dos primeros puntos definidos. Vamos a ver el tercer punto. ¿Ya? En este tercer punto nos pide que hay que señalar un derecho y una obligación que me impone a mí como periodista la ley de prensa. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes se acuerda de un derecho que les dé la ley de prensa? ¿Qué derecho creen ustedes que pueden encontrar en la ley de prensa? Observar la fuente. Exacto. Ese es un derecho muy importante, reservar la fuente. Y vimos que ni siquiera judicialmente me podrían a mí obligar a decir cuál es la fuente de información que tengo. Muy bien. ¿Y alguna obligación? ¿Alguien se acuerda de alguna obligación que también nos dice que la ley de prensa que hay que cumplir como periodista?
se acuerdan? ¿Están viendo aquí la pantalla que yo estoy compartiendo, no? Sí, profe, sí se ve. Aquí tenemos, por ejemplo, una obligación. ¿Se ve solamente la del trabajo, profe? Ah, ya. Está en la ley de... A ver, voy a compartir la de la ley de prensa. Y entonces, como el compañero dijo, un derecho es mantener en reserva la fuente informativa. Y acá podemos ver cuáles podrían ser una obligación, ¿ya? ¿Se acuerdan que si yo publico alguna noticia con alguna información que es falsa y la persona por la cual yo cometí el error o me equivoqué de nombre o de edad o cualquier dato importante, va al medio de comunicación y pide que se rectifique ese error, yo como medio de comunicación tengo la obligación de hacerlo? ¿Ya? Acá nos dice el artículo 18, la obligación del medio de comunicación social de difundir gratuitamente la aclaración o la rectificación. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que hay una obligación. Entonces, esa es la idea en ese punto. Ustedes busquen un derecho que les da esta ley como periodistas y una obligación que les da también esta ley. Entonces, vimos, como el compañero indica, un derecho muy importante, el mantener la reserva de la fuente de información. Ni siquiera un juez me podría obligar a tener que señalarla, ¿ya? Este es un derecho que me da la ley. Nadie me puede obligar a que tenga que dar esa información. Y vemos acá la obligación que tiene todo medio de comunicación de rectificar este error que se ha cometido en la noticia, ¿ya? Y es una obligación legal, por lo tanto, se podría llegar a demandar en tribunales si yo no doy cumplimiento. Entonces, ustedes a la hora que trabajen en un medio de comunicación social, si ven que algún colega o alguien se equivoca y viene la persona a pedir la rectificación, ustedes tienen que saber que esto está en la ley, así que tienen que rectificarlo, ¿ya? Tienen que darle lugar a esa rectificación de forma gratuita. No pueden decir, no le hagan caso al caballero, no lo pesquen, no, porque si no, él podría demandarlos a usted y al medio de comunicación. Entonces, ahí vemos que tenemos una obligación. Luego, el cuarto punto nos indica cuáles son las sanciones que contempla la ley de prensa y respecto de qué conductas. ¿Ya? Esto, para poder responder esto, tenemos que irnos a la ley de prensa, ¿ya? No sé si alguno de ustedes se acuerda de alguna acción respecto a alguna conducta que aparezca acá. Veamos. Yo me acuerdo de dos de inmediato. Por ejemplo, recuerden que cuando no se cumplen con las formalidades de realizar un medio de comunicación, de dar la información a la gobernación, a la intendencia, de que el director o el representante, el dueño del medio de comunicación tenga residencia y sea de nacionalidad chilena, vamos a tener multas, ¿ya? Multas respecto a esas conductas. Y también me acuerdo lo que acabamos de hablar, de si yo como medio de comunicación, como editor de un diario, no quiero rectificar gratuitamente el error que cometimos en una noticia, también voy a ser objeto de sanciones como multa, ¿ya? Todo esto previo a una demanda. Me van a demandar a mí como medio de comunicación social, voy a tener que ir a tribunales y me van a condenar a una multa. Entonces por ahí tenemos ya dos obligaciones con sus sanciones respectivas. Y además tenemos la obligación de la conducta cuando uno comete calumnia y cuando comete injuria, y vimos que también tienen sanciones penales, ya de deprivación de libertad, y sanciones pecuniarias de pago de multa. Entonces, acá, por ejemplo, el artículo 34 nos dice, el que cometiere alguno de los delitos de ultraje público, las buenas costumbres contemplados en los artículos 373 y 374 del Código Penal a través de un medio de comunicación social, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo y multa de 11 a 80 unidades tributarias, ¿ya? Entonces ahí tenemos delitos también que si estamos publicando algo que sea obsceno, ya pornografía, por ejemplo, en un medio de comunicación social, u otras conductas relacionadas con las buenas costumbres, tenemos ahí esa sanción,
¿ya? De multa y de alguna privación de libertad. Por el Entonces, artículo 33, profe, de los menores, exacto, de no divulgar el acto de menores a través de los medios de comunicación que estén involucrados en temas de delitos o delitos, exacto, exactamente. porque ahí influye el tema de la familia. Justamente, sí. Y ahí estamos vulnerando el principio más importante del derecho de familia, que es el interés superior del niño. Exactamente. Ahí, como dice el compañero, ahí tenemos también otra conducta que al incumplir como periodista se nos impone una sanción. ¿Ya? Muy, muy bien. Entonces ahí vemos que en la ley podemos encontrar sanciones que contempla la ley y respecto de cuáles conductas. Por último, el punto número 5, le pido yo que desarrolle un ejemplo de comportamiento ético periodístico y uno de comportamiento moral periodístico. ¿Ya? Esto es una pregunta ya un poco más como abstracta, más profunda, donde usted se puede ir como en la volada así de qué contestar. Porque esto no es algo que está en la ley ni nada, sino que más que nada para que usted piense cuál puede ser un comportamiento ético periodístico, entendiendo la ética. Bueno, usted la puede entender dependiendo de distintos puntos de vista. Yo por lo menos la entiendo la ética como algo ya particular. Por lo tanto, un comportamiento ético periodístico sería qué es lo que yo creo que debo comportarme respecto a una situación, cómo me debo comportar respecto a una situación. Y uno de comportamiento moral periodístico es un comportamiento que yo voy a hacer porque todo el mundo periodístico se comporta de esa forma. Entonces, esa es la idea. No sé si se le ocurre a ustedes qué comportamiento ético periodístico podrían ustedes tener. ¿A quién se le ocurre un ejemplo? O alguno no sé si alguno de ustedes ya está trabajando o ha hecho práctica. No sé si se han vuelto alguna vez en tener que pensar en una forma de su actuar periodístico de manera individual. Entonces, No sé si aplica, profe, pero, o sea, pasa bastante en tanto noticieros como en matinales por parte de periodistas o personas que están haciendo entrevistas, pero como ser insistente o grabar derechamente a una persona cuando está pasando por un mal momento, cuando está llorando, cuando está sufriendo por la pérdida de un ser querido o de ese índole. Personalmente yo creo que no lo haría. Iría en contra de mis principios. exacto, exactamente. Ahí tenemos un ejemplo muy bueno respecto a comportamiento ético periodístico, porque ahí nadie o no hay un movimiento periodístico de cómo actúan todos para yo decir, bueno, si ellos están actuando de esa forma, igual voy a actuar igual. Eso es netamente ético periodístico, porque eso va a depender del periodista en particular. Podemos estar una masa de periodistas ahí entrevistando a una persona que está llorando, pero resulta que van a haber algunos, como tu caso, de que te vas a alejar y te vas a sentir mal, porque vas a tener un raciocinio interno de que eso no está bien, hay un morbo entre medio de esa conducta periodística. Entonces, ese ejemplo que pones tú, claro, es así, yo me voy a alejar, no voy a cubrir esa noticia, no voy a querer estar dentro de esa masa de periodistas que están ahí sofocando, asfixiando a esta persona que está llorando a un ser querido, por ejemplo. Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo de comportamiento ético periodístico. Y uno de comportamiento moral periodístico, ¿a alguien se le ocurre? Esto hay que pensar, porque como lo digo, es como un ejercicio casi filosófico respecto de cómo un periodista puede actuar. No entrevistar o no tomar cuñas de menores de edad en caso de algún delito, para que sean Exacto, testigos, no tener un testigo menor de edad, porque está penalizado por el código. exacto, claro. Ahí tenemos un comportamiento moral periodístico porque aparte de que esté penalizado, que es un comportamiento legal periodístico, pero eso nació primero de una forma de pensar de que no podemos vulnerar a los niños, ¿ya? Y de hecho en temas jurídicos está lo que se llama la doble victimización, que también se evita en los tribunales que atestiguen las víctimas que son menores de edad, porque ya no, imagínense, no basta con además que sufrió
esa conducta que le provocó mucho daño al menor, sino que además, si lo hacemos atestiguar y rememorar lo que vivió, tenemos una doble victimización, porque nuevamente lo estamos haciendo recordar ese momento tan terrible, tan impactante para un menor de edad. Entonces, efectivamente, a nivel periodístico tendríamos ahí un comportamiento moral, ya que todos los periodistas sabemos también cuándo tenemos que entrevistar a quién y además en qué momentos hacerlo, en qué momentos no hacerlo y a quién en particular hacerlo. Si vemos que hay un niño que sufrió una violación, el niño va caminando, yo dudo que van a ir todos los periodistas a sacarle una cuña. Ahí yo creo que habría un comportamiento moral periodístico donde todos se detendrían, no solamente porque legalmente además hay una prohibición, sino que por un tema de sentido común, por un tema moral, ¿ya? Donde todos estamos de acuerdo de que le provocaríamos un daño a ese menor. Efectivamente, ahí dieron dos ejemplos perfectos de comportamiento ético periodístico y uno de comportamiento moral periodístico. Y luego, el último punto, esto también ya es de opinión, porque esto es más que nada que ustedes, luego del análisis, bueno, más o menos a la rápida que hicimos de la ley de prensa, que ustedes puedan opinar respecto de qué cosas positivas creen ustedes que está ahí y qué cosas negativas creen que también se encuentran en la ley. Esto también sería un poco recapitular con el ensayo que tuvieron que hacer, que ahí pudieron ustedes dar también sus opiniones de qué cosas le parecían bien y qué cosas faltaban o le parecían mal que estaban en la ley. Entonces, ahí tenemos la resolución de los 12 puntos de los dos trabajos. Entonces, esa es la idea, que ustedes tuvieran claridad de cómo quiero yo que ustedes lo resuelvan. Y finalmente, yo sé que en un comienzo envié un trabajo que era muy portentoso y todo, pero a mí lo que me interesa es que todos estos puntos los puedan manejar, porque estoy seguro que en la vida profesional de ustedes los van a tener que conocer, ¿ya? Y es muy importante que los conozcan, a diferencia de quizás en otra escuela de periodismo que no le dan tanto hincapié al tema legal, y que, bueno, desde mi punto de vista yo creo que es muy importante, y les va a permitir a ustedes también tener ciertas herramientas a la hora de realizar su trabajo diario. Así que esos son los 12 puntos. No sé si tienen alguna consulta respecto de estos dos trabajos, respecto de algún tema. Entonces, cada trabajo vale 25%, ¿ya? Y hasta ahora No, profe, ¿no? Ya, está clarito. ya, que bueno. De todas formas, cualquier duda que les surja mientras lo estén haciendo, me pueden enviar un correo y yo les contesto ahí respecto, ¿ya? Respecto a eso. Bueno, ahí están cuáles son los aspectos formales a evaluar, más que nada temas de orden, de presentación, uno de redacción, temas ortográficos, gramatical y las ideas originales. Pues ya eso es importante, que traten de ustedes de crear los casos, ya no copiarlos en internet, porque al ustedes tener que pensarlos, crearlos, van a poder asentar más el conocimiento de cada uno de estos puntos. Así que eso. Profe, quizá usted se acuerda de un deber en el código de ética del periodista en que tiene que los titulares tener estrecha relación con lo que dice el cuerpo de la noticia. ¿Se acuerda cuál era? O si no, tendría que buscarlo yo. No me acuerdo el artículo en particular, pero veamos a ver. Eso igual a veces pasa, que los medios, sobre todo los digitales, por querer vender o querer llamar más la atención, Sí, ponen un sí, titular más extravagante y claro, quizás no tiene mucha relación cuando uno lee la noticia. Oh, no tenía nada que ver. exacto. Sí, pues ahí es como un engaño, así es el tema. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de manejar como periodistas. También el caso de cuando se obtiene esta información grabando de forma oculta o sacando noticias, porque de hecho hay algunos periodistas que dicen que eso es hacer trampa, ¿ya? No estar con las reglas del juego claras. Entonces, efectivamente, lo que dices tú también es una conducta muy antiética. Y de hecho, y se ve mucho hoy día, ¿eh? De repente uno ve los titulares y lee un titular y después ve el desarrollo de la noticia y no tiene nada que ver. Entonces, es un engaño periodístico.
efectivamente es una problemática que se ve mucho hoy en día. Vamos a ver si encuentro el artículo. Bueno, que el código de ética del Colegio de Periodistas es bien cortito, así que no cuesta tanto leerlo, tiene como 5 páginas. Porque primero, de hecho, el punto 1 está el deber ser de los periodistas, que ahí nos dicen que no hay que manipular la información, no hay que omitir la información, hay que recurrir a todos los medios legítimos para encontrar la veracidad de la información. ¿Qué más nos dice? Bueno, importante también dice, el periodista deberá establecer siempre al informar una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones. Porque claro, imagínense que ustedes están dando la opinión de otra persona y la otra persona tiene una opinión un poco negativa de un tercero y podrían ahí a ustedes acusarlo que están cometiendo injuria al no indicar que estaban dando la opinión de otra persona. A ver. También el caso que el periodista no puede inventar sus fuentes. En el caso del periodismo digital debe incluir un link o vínculo a cuál es la fuente que está citando. En el Código Periodista también tenemos un título del periodismo digital, tenemos un título de cómo hacer el trato que tienen que tener ustedes con sus colegas. El periodista y su fuente digital, el periodista y la sociedad. Sí, la verdad no me acuerdo cuál es el artículo. Yo creo que buscarle con más detención no lo encuentro. Pero son 29 artículos, así que no es tan difícil de encontrar. Pero ahí en el Código de Ética del Colegio de Periodistas, como le digo, en estos 29 artículos se contiene cuál es el comportamiento ético que deben tener. Entonces también para responder el primer punto del trabajo 1 tienen que ver cuál de esos artículos les parece más atractivo para crear un ejemplo. De conformidad a lo que diga ahí, ustedes crean un ejemplo contrario de cómo están acá. Mira, el artículo 6º dice que el periodista deberá establecer siempre al informar una distinción clara en los hechos, evitando toda confusión o distorsión deliberada de estos. Quizás ese no es el punto que tú dices, pero por ahí igual podría darse, porque lo que nos está diciendo ahí es que el periodista debe, al informar, evitar confusión o distorsión de los hechos. Entonces, efectivamente, si yo estoy en un titular diciendo o poniéndole mucho más énfasis a una noticia, diciendo algo que no es cierto, y luego en el cuerpo del escrito me doy cuenta de que el titular me estaba engañando, entonces efectivamente estaría atentando en contra de ese artículo 6º del Código de Ética, que nos dice que el periodista debe establecer siempre al informar una distinción clara entre los hechos, opiniones y las interpretaciones, y evitar toda confusión o distorsión deliberada de estos. Yo creo que quizá por ahí, pero me parece, como dices tú, que había otro artículo que era más específico. Habría que buscarlo, pero ese que acabo de leer, el 6º del Código de Ética, también tiene relación con aquello, de a la hora de informar, no confundir y no distorsionar los hechos. Entonces, en el titular o en la bajada, estoy indicando algo falso o que está exagerando la noticia, estoy infringiendo ese artículo, estoy distorsionando los hechos a la hora de informar. Así es que eso no sé si tienen alguna otra duda para quedar hasta ahí, porque... ¿Sí? Lo siento. En la tercera pregunta, cuando habla de derecho de obligación, el énfasis en periodista, ¿cierto? No como medio de comunicación, solo como periodista. No, yo creo que como ambos. Pueden verlo como ambos, porque ustedes como periodistas igual pueden estar en un momento a cargo de un medio de comunicación. Entonces es importante también que puedan ustedes verse como periodista individual, como reportero, o puedan verse como editor o representante legal o incluso propietario de un medio de comunicación. Entonces, sin distinción, ahí ustedes vean cómo lo quieren abordar, si como
medio de comunicación o como periodista individual. No hay ningún problema. Mi otra consulta, profe, el glosario, o sea, yo lo había visto antes en clases, pero no me he fijado si es que está en plataforma o si en algún momento lo envió, o si lo va a enviar Sí, o algo así. está en plataforma Educa, ahí lo subí. Ah, ya, acá. De todas formas, igual no tengo ningún problema, te puedo enviar el correo. No sé si alguien quiere que se lo envíe también. Lo envío de inmediato. Está en la plataforma, pero igual te lo envío por si no lo encuentras, porque como hay varias carpetas. Claro, justo estaba revisando y hay harto material, entonces no lo encontraba. Sí, sí, lo envío de inmediato. Ese glosario está muy bueno porque a la hora cuando ustedes tengan que quizá ir a reportear alguna noticia judicial o cualquier cosa similar, en ese glosario se dan los términos más importantes y están por materia, por derecho civil, derecho penal, derecho de familia, laboral. Entonces es muy bueno para que tengan ahí un conocimiento de los términos más típicos que se hablan en materia jurídica. ¿Tu correo cuál es? Aquí parece que lo tengo grabado, camila.fs. Sí, sí. Ya, ¿alguien más quiere que te envíe también el glosario? Yo, profe, a mí, mándemelo, por Ya. favor. ¿Su correo cuál es? Ángel Olillo Zúñiga, Acá está, sí, @gmail.com. gracias, profe. Perfecto. Ya, entonces, si nadie más lo necesita por correo, como les digo, está en plataforma de Educa en alguna de las carpetas, no me acuerdo en cuál. Entonces, aquí les voy a enviar a Camila y Ángelo el glosario jurídico. Este es un glosario que hizo el Poder Judicial justamente para tratar de acercar la materia jurídica a la gente que no es abogada. Porque se han dado cuenta en el Poder Judicial de que no tiene sentido de impartir justicia si lo único que entienden las sentencias son los abogados. La idea es tratar de democratizar todos los sistemas y que la gente tenga más conocimiento del derecho, porque finalmente las leyes, como le comentaba a la compañera ayer, las leyes son las reglas del juego de la vida. ¿Ya? Uno cuando va a jugar cualquier juego, fútbol o béisbol o un juego de mesa, un juego de computador, uno tiene que saber cuáles son las reglas para jugar. Y resulta que en la vida también hay reglas, pues esas reglas están en el ordenamiento jurídico, en las leyes. Entonces uno no puede andar moviéndose por la vida si no tiene conocimiento de cuáles son sus derechos, y cuáles son las leyes que regulan el funcionamiento de uno, porque todo puede tener sanciones. Ya, ahí le envío entonces el glosario. Así que, ¿alguna otra duda, comentario que quieran hacer? Entonces, por lo que tengo yo conocimiento hasta ahora, la próxima semana sería la última semana de clase, ya hasta ahora, hasta la información que tengo hasta ahora. Por lo tanto, el día jueves y viernes de la próxima semana, entonces tendrían que exponer los alumnos que aún le faltan dar las disertaciones de sus temas. Y aquellos que deban esta exposición y tengan problemas de conexión, pueden elaborar un ensayo de no más de 3 páginas respecto del tema que les tocó exponer. ¿Ya? Entonces, la gente que no tenga problemas de conexión pueden enviarlo a más tardar el viernes, y los que quieran exponer jueves y viernes también vamos a estar ahí en clase para escucharlo. Y las fechas de entrega de trabajo, si no me equivoco, bueno, yo las publiqué, si no me equivoco, el lunes es el trabajo número 1 y el día jueves sería el trabajo número 2, en caso de que no haya ningún cambio en calendario académico. Así que, bueno, de todos estos puntos yo creo que quizás el más complejo es el de grabar a escondidas de la gente, ¿ya? Entonces para eso tienen que irse al único artículo que regula todo esto, ¿ya? A nivel jurídico, finalmente todo está en el artículo 161, letra A del Código Penal. Entonces recuerden que cuando es un recinto particular privado, la única forma de poder yo grabar es pidiendo autorización. Ya, si no tengo la autorización, no puedo grabar dentro de ese lugar particular o empresa. En los únicos lugares que yo puedo grabar sin pedir autorización es, por ejemplo, en la calle, ¿ya? En una plaza pública
o por ejemplo en una institución pública, en sus dependencias que son de libre acceso, ¿ya? En servicios de registro civil, de impuestos internos, en tribunales de justicia, en todos esos aquellos lugares yo puedo grabar, pero solamente en los lugares de libre acceso, en oficinas o en la misma sala de audiencia, que eso igual puede tener un acceso al público, pero no es libre, ya, porque ahí está el juez, están los abogados discutiendo, entonces en todos esos lugares tengo que pedir autorización. Entonces, el artículo 161 letra A, tienen que entenderlo para poder contestar la pregunta de en cuáles casos voy a poder grabar de forma sin pedir permiso, o en cuáles tengo que pedir permiso porque si no, no lo podría hacer, estaría incurriendo en ese delito. Así que eso, pues, si no tienen más dudas, entonces, bueno, cualquier duda que les surja, me envíen un correo y nos estamos viendo entonces por ahora el día jueves y viernes de la próxima semana, y ahí tendrían que exponer a aquellos alumnos que deben la exposición. Y hasta ahora todas las notas que tengo están puestas en el sistema Binding. Así que eso, pues quedamos hasta acá, que tengan buenas noches, descansen el fin de semana, cuídense, y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Gracias, profe. Chao. Gracias, Igual, hasta profe, luego. gracias. Chao, profe. Buenas noches. Chao, buenas noches.